tus labores con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para así reverenciar este momento. Hermanos, Dios le bendiga nuevamente. Vamos inmediato a orar. Buen Dios, Padre Celestial, damos gracias por ese momento que tú nos concedes de exponer tu palabra, Señor. Que no es suficiente para esas cosas. Pedimos de tu auxilio, de tu ayuda. Somos tus ovejas, estamos sedientos de ser alimentados de tus manos. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, por favor abran sus Biblias donde tuvimos la lectura de hoy. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Nos hemos propuesto predicar el Evangelio según San Juan completo. Los siguientes días vamos a saltar porque ya el pastor expuso a partir del versículo 10. Hoy vamos a predicar bajo el tema Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego de nacimiento. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Leamos de inmediato lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice en el verso 1: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mis hermanos, el evangelista según San Juan enfatiza el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento para darnos a entender lo desesperante que era la situación de ese hombre. Para él no había ninguna esperanza. ¿Cómo se cura un ciego de nacimiento? Y por demás, ¿qué medicina podía tener él en ese tiempo? Sin duda alguna, en el tiempo de su vida no había quedado duda de que él era ciego. Además de eso, mis hermanos, no es además decir lo trágico que es que una persona sea ciego. Usted puede quedar sin brazos, sin piernas, y puede valerse por usted mismo. Pero quedar ciego, usted siempre necesitará la ayuda de alguien, siempre necesitará el auxilio de alguien, siempre estará limitado a moverse de acuerdo a la disponibilidad de alguien que lo quiera ayudar. ¿Qué se podía hacer con un hombre que era ciego de nacimiento? ¿Qué esperanza había en él? Obviamente ninguna. Además de eso, mis hermanos, los límites medicinales de aquel entonces tampoco brindaban una esperanza para ese hombre. No se podía diagnosticar cuál era la causa de su ceguera. Solo se sabía que él era ciego, que él no veía. Entonces los discípulos hacen una pregunta en el versículo 2 y dice así: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Mis hermanos, la ceguera, como cualquier otro mal en este mundo, tiene su raíz en el pecado. Si Adán no hubiera caído, si Adán no hubiera pecado, en este mundo no habría ni ciegos, ni sordos, ni mudos, ni enfermos, ni mancos, ni ningún tipo de dolencia. Sin duda alguna, la Biblia enseña que todos los males de este mundo tienen raíz en el pecado, ya sea de una forma directa o indirecta. Los hombres de aquel entonces pensaban que las enfermedades y que las tragedias que le ocurrían a algunas personas, o no algunas, a las personas, eran consecuencia directa de su pecado. Y ellos hacen una pregunta conforme a lo que ellos creen. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién es el responsable directo de que él haya nacido ciego? ¿Quién fue que cometió el pecado que causó esa enfermedad o esa dolencia?
Mis hermanos, sin duda alguna, la Biblia enseña que hay enfermedades que son causas directas del pecado. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico de Betesda en San Juan capítulo 5, verso 14, Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué hizo el paralítico? No sé. Pero Jesús le advierte, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, si pecas, algo peor te vendrá. Dios castigó a María con lepra cuando murmuró contra Moisés. Y eso lo vemos en el libro de Números, en su capítulo 12. En la carta de Corintios, capítulo 11, verso 30, si quieren pueden ir conmigo. 1 Corintios, capítulo 11, verso 30. Pablo amonesta a algunos hermanos que han quedado enfermos y hasta que han muerto por causa de un pecado directo. Leamos desde el verso 29. Allí dice las Sagradas Escrituras. Libro de Corintios, capítulo 11, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entiendas, hermanos, que muchos murieron por causa del pecado de no discernir lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, Santiago capítulo 5, verso 14, da una especie de remedio para hermanos que tienen enfermedades por causa de su pecado. Si quieren, vayan conmigo. Santiago capítulo 5, verso 14. Verso 14 y 15. Allá dice la Sagrada Escritura: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Pero eso es lo que dice. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mis hermanos, aún en el día de hoy tenemos enfermedades que son causas directas del pecado. Está por demás citar el VIH, el SIDA, entre otras. No obstante, en este caso particular, Jesús dejó bien en claro que el pecado personal no era la razón de la ceguera. Veamos, hermanos, la respuesta de Jesús, versos 3 y 4. Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no dice que el hombre no hubiese pecado. Tampoco está diciendo que sus padres no hubiesen pecado. Lo que Jesús está diciendo es que en este caso el problema de la ceguera no es el resultado directo del pecado de este hombre ni de sus padres. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿cuál es la causa de la ceguera de este hombre? Sigamos leyendo la palabra de Jesús. Él dice en el verso 4, leamos de nuevo desde el verso 3, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué está diciendo Jesús, mis hermanos? ¿Quién es el responsable de que ese hombre naciera ciego? ¿Quién lo hizo nacer ciego? ¿Quién lo hizo nacer ciego? Dios lo hizo nacer ciego. ¿Y para qué Dios lo hizo nacer ciego? Para manifestar sus obras. Mis hermanos, a algunas personas no les gusta escuchar eso, pero Dios es soberano. El Salmo enseña
que Dios hace todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Y Dios usa todos los medios que Él quiere, aún las enfermedades. La pregunta es, ¿tiene Dios el derecho de hacer que alguien nazca con una enfermedad como la ceguera? Sí, Él lo tiene porque Él es Dios. Él lo tiene y lo puede hacer y no tiene que pedirle permiso a nadie. Y si a alguien no le gusta escuchar eso, bien puede irse a un lugar aparte y hacer su mundo y poner sus reglas, pero mientras vive en el mundo de Dios, más le vale que se alinee con los planes de Dios. Mis hermanos, Dios es soberano en nuestras vidas. Dios es soberano en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Dios es soberano en las riquezas y en la pobreza. ¿Quién bendijo a Job? ¿Quién le dio todo lo que tenía? Dios. ¿Y quién se lo quitó? Dios. ¿Y cuáles fueron las palabras de Job? Jehová dio, sea bendito el nombre de Jehová. Mis hermanos, la Biblia enseña que Dios en su soberanía aún usa las enfermedades para sus propósitos. ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, el caso de Naamán, general de Siria? ¿Qué fue lo que motivó a Naamán a buscar del Dios de Israel? La lepra que tenía. ¿No pudo Dios usar la lepra de Naamán para hacer que Naamán conozca a Dios? Claro que sí. Y de hecho la usó. Y si ustedes van conmigo, por ejemplo, 2 Reyes, capítulo 5, verso 15, miren las palabras de Naamán. 2 Reyes, capítulo 5, verso 15. Después que Naamán fue sanado, dice 2 Reyes, capítulo 5, verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Cómo Naamán conoció eso? ¿Cómo Naamán conoció a Dios? Dios usó la enfermedad para que Naamán conociera a Dios. Y no solamente eso. ¿Ustedes creen que eso se quedó solamente con Naamán? Que cuando Naamán llegó sano a su casa, no le preguntaron cómo fue que él se sanó. Eso se divulgó en Siria, mis hermanos. Y Dios usó la lepra de Naamán para eso. Otro caso, mis hermanos, en que Dios usa una enfermedad para su propósito. Vayan conmigo, por favor, al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 13. ¿Qué fue lo que causó que Pablo predicara el Evangelio en Galacia? ¿O cómo Dios movió a Pablo a predicar el Evangelio en Galacia? Gálatas, luego de Corintios, capítulo 4, verso 13. Leeré desde el versículo 12. Gálatas, capítulo 4, verso 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros y ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. ¿Cómo llegó el Evangelio a Galacia? ¿O qué movía a Pablo a predicar el Evangelio en Galacia? Una enfermedad del cuerpo. Hermano, bendito sea Dios, que no sé cuál fue la enfermedad que tuvo Pablo, que tuvo que terminar en Galacia, pero bendito sea Dios que usó la enfermedad para que el Evangelio sea predicado en Galacia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. El punto es, mis hermanos, Dios usa todo lo que hay en ese mundo para cumplir sus propósitos. Y aún nosotros, mis hermanos, cuando enfermamos, debemos pensar cuál es el propósito de Dios en esa enfermedad. ¿Qué quiere Dios con esa enfermedad? Cristo dice, leamos de nuevo, verso 3 del capítulo 9. No es que pecó ese, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, cuando ese hombre nació ciego, ya Dios tenía en mente encarnarse, cruzarse con él un día en el camino y abrirle los ojos. Dios tenía todo eso en plan. Y ahora Dios usa eso para manifestar su gloria y su bien hacia nosotros. Por ejemplo, tenemos eso en la Escritura. Mis hermanos, vuelvo y lo digo, Dios puede usar tanto la salud como la enfermedad. Él es Dios. Él puede disponer de nosotros por completo. Lo puede hacer y lo hace. Y si nosotros no queremos, lo hace, porque Él es Dios. Y bendito sea Dios que Él actúa conforme a su voluntad y a su soberanía. Jesús sigue diciendo, entre tanto que el día dura. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice eso? Que es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. Bueno, Jesús tenía un tiempo limitado aquí en la tierra y Él no quería aprovechar ninguna oportunidad para hacer las obras de su Padre mientras que Él estaba aquí. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, cuando Cristo fue crucificado, durante los 3 días que Él estuvo en el sepulcro y aún durante los 40 días antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, ¿qué había, mis hermanos, sobre la tierra? Puras tinieblas. Pasó ese tiempo cuando nadie podía hacer nada, pero ahora que estoy aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mis hermanos, Cristo nos enseña que Él aprovechó cada momento para hacer las obras de su Padre. Cada momento. Él no perdió una sola oportunidad para dar a conocer las obras de su Padre, para dar a conocer a su Padre mismo. Veamos, mis hermanos, el milagro efectuado, versículos 6 y 7. Dice allá, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bueno, algunos estudiosos sugieren que tal vez el ciego le hacía falta algún órgano para poder ver. Y el Señor, cuando hizo el lodo con la saliva, lo que hizo fue reponerle ese órgano, tal como hizo con Adán. ¿De dónde formó Dios a Adán? Del polvo de la tierra. ¿No podía Dios hacer un órgano del polvo de la tierra? Pero lo cierto es, mis hermanos, que nosotros no sabemos. Y no podemos explicar qué fue lo que el Señor hizo. Y aún los que creen que saben, no saben. Y precisamente esos son los milagros. Eso se trata de los milagros. Nosotros no podemos explicar cómo el Señor lo hizo. El punto es que Dios lo hizo. Ahora, mis hermanos, eso sí nos enseña, en primer lugar, que Dios no tiene métodos. Dios no tiene métodos. Dios no se encasilla a un programa, ni a una serie de pasos, ni a un método. Dios sanó diferentes ciegos de diferentes formas diferentes. Valga la redundancia. Por ejemplo, el Señor sanó un ciego con saliva solamente. En Mateo capítulo 8, verso 22 al 25, narra la historia del ciego que estaba en Betsaida. Vengan, vayan conmigo, por favor. Mateo 8, 22 al 25. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos
Marcos 8, 22 al 25. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Qué usó Jesús para sanar a ese ciego? La saliva. La saliva. En Marcos capítulo 10, verso 46, Jesús usa solamente su palabra para sanar a un ciego. Él dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Tineo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mis hermanos, 3 ciegos diferentes y 3 métodos diferentes. Dios no tiene métodos. Lo único que Dios necesita es hacerlo. Dios es Dios. Dios no necesita de rituales ni de metodología. Mis hermanos, eso nos enseña que el Señor del cielo y de la tierra no se limita al empleo de medios humanos ni de rituales para hacer sus obras. No se limita a nada de eso. Y por ende, mis hermanos, nosotros no podemos juzgar las obras que Dios hace en otras personas. Nosotros no sabemos cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. En particular, mis hermanos, y a mí me pasa, nosotros somos bautistas y damos gracias a Dios por ello. Y por lo general los bautistas somos muy formales, muy esquemáticos, muy programados. Y cuando vemos hermanos de otras denominaciones que no son tan formales como nosotros, que no son tan esquematizados como nosotros, tendemos a hacer prejuicios si realmente Dios está obrando ahí. Mi hermano, nosotros realmente, ¿qué somos para hacer ese tipo de prejuicios? No sé si a Dios le plació o no le plació, pero el punto es, si Dios le plació, ¿qué? Ustedes se imaginan los 3 ciegos reunidos, conversando entre ellos: a mí me sanó Jesús, y a mí también, y a mí también, y a ti ¿cómo te sanó? Con saliva. Y a ti, con lodo. No, mentira, a ti no te puedo sanar con lodo porque a mí fue con saliva. No, lo que pasa, a mí nada más me dijo la palabra, a ti nada más dijo la palabra. No, tú eres mentiroso porque Jesús siempre usa algo. Lo usó conmigo, no, pero conmigo fue la palabra. Bueno, mis hermanos, es que no podemos esquematizar a Dios. No podemos. Dios me salvó a mí, te salvó a ti, amén. ¿Y cómo te salvó a ti? Bueno, Dios sabe cómo Él te salvó. Dios sabe cómo Él te salvó. No, que eras muy joven. Bueno, no sé, Dios me salvó, era joven. No, que eras muy anciano. Bueno, Dios me salvó, era muy anciano. ¿Qué le digo, mis hermanos? Hay una anécdota del ladrón de la cruz, no es un hecho real, una anécdota. Y resulta que cuando el ladrón de la cruz entra al cielo, un ángel
está registrando los que entran al cielo. Y llega el ladrón de la cruz y le preguntan al ladrón, ven acá, ¿cómo tú llegaste aquí? Bueno, no sé. ¿Y tú eras cristiano? No. ¿Tú eras profeta, patriarca, discípulo de Jesús? No. ¿Tú frecuentabas el templo? No. ¿Y qué tú eres en la tierra? Yo era un ladrón. Pero acá, ¿y cómo tú estás aquí en el cielo? Bueno, no sé, pregúntale al que estaba conmigo al lado de la cruz, él fue que me dijo. Habla con él. ¿Entiendes? No sé, él me dijo que yo iba a estar aquí y aquí estoy. Mis hermanos, no podemos realmente estigmatizar a Dios. Segundo, mis hermanos, Dios usó la saliva, Dios usó el lodo, Dios usa medios insignificantes para hacer su obra. Medios insignificantes. Por ejemplo, Dios usa la predicación del Evangelio para abrir los ojos a ciegos espirituales como nosotros. Algo tan sencillo como la exposición de sus palabras. Y a Dios le ha placido hacerlo así. Veamos finalmente, mis hermanos, versículo 8 al 12, un testimonio sencillo pero convincente. Versículo 8 al 12. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Fíjense, mis hermanos, lo sencillo que es ese testimonio. Ese hombre ciego no hace una historia estrafalaria, no hace tampoco una historia sorprendente. Él narra los hechos tal cuales son. Me puso lo de los ojos, me dijo que fuera a lavarme, me lavé y ahora veo y punto. ¿Y dónde está? No sé, pero eso es lo único que te puedo decir. Mis hermanos, yo siempre he creído los testimonios sencillos más que los testimonios extravagantes. Y rondan por ahí muchos testimonios de cosas, personas que han tenido experiencias extravagantes, pero no. El Evangelio es sencillo, mis hermanos. Y no intentemos complicarlo. Para acá, ¿y tú no eras el pecador? Sí, y ahora soy salvo. ¿Y tú eres salvo? Sí, ahora soy salvo. ¿Y cómo que tú eres salvo? Bueno, me dijeron que creen en el Señor Jesucristo y seré salvo. Yo creí y soy salvo. No, pero pues, bueno, ¿qué más le puedo decir? Eso que dice la Biblia. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo era pecador, me dijeron que crea, yo creí y ahora soy salvo. ¿Qué más le puedo decir? No, pero que eso no es posible. Bueno, ¿tú quieres ser salvo? No, pero así no, porque bueno, ¿qué más yo le puedo decir? Es así. Cree y será salvo. Mis hermanos, el Evangelio es sencillo. Los testimonios sencillos son más convincentes que muchos testimonios extravagantes. Aprendamos, mis hermanos, a ver la obra de Dios en las cosas sencillas. Realmente, mis hermanos, aprendamos eso. Cristo no necesita bandereo, Cristo necesita ritualismo, Cristo necesita montar un escenario. Bueno, aprendamos a ver a Dios en nuestro culto. ¿Y cómo es el culto de ustedes? Bueno, allá cantamos, leemos y predicamos. Y así, y ya. Sí, ¿qué más? Cantamos, leemos y predicamos. Y ustedes no sienten que esto, aquello, el otro. Bueno, nosotros cantamos, leemos la Biblia y explicamos la Biblia. Pero ¿por qué son? Bueno, es que así es que somos, así es que lo vemos en la Biblia, así es que practicamos, esas son nuestras prácticas. No, pero que ustedes necesitan esto, aquello. No necesitamos nada. La Biblia habla de eso, de cánticos, oraciones,
y exposición de la palabra. Ya más nada. Así que Dios obra. Dios, hermanos, hace obras grandes a través de cosas pequeñas. Oremos. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más tú nos has hablado. Ayúdanos a seguir entendiendo tu palabra y vivir conforme a ella. En nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.